bajo comportamientos no edificantes. El camino de la libertad, el camino de la expansión de la autoconciencia, el camino de llevar la pecera hundida en el océano hacia los últimos confines del todo el océano, de tal manera que no haya distancia ni distinción entre la mente y el misterio. Ese camino es un camino de toda la vida. No sé si existen varias vidas, pero por lo menos es un camino muy largo y es el único camino, el camino del aprendizaje de la libertad, viviendo la vida, no eh, aislándose, al contrario, hay que atravesar la vida, hay que besarla y atravesarla, hay que dejarse atravesar por la vida, pero con los ojos abiertos y con, con coraje y con sutileza también. Y esta experiencia de lo que vos llamás de expansión del infinito, por momentos te hiperventila. Claro, cuando uno se hiperventila, el aire es bueno, pero en su justa medida, ¿verdad? Es importante conocer también los límites del momento, porque esos límites son los que mantienen también el balance. Trascender es superar límites, pero tampoco trascender es caerse al abismo. Y uno va ahí manejando el propio movimiento, porque no le puedes pedir a un bebé que aprende a gatear, que ya salga corriendo. Hay tiempos, hay ciclos, hay momentos para los diferentes niveles de conciencia a los que uno se va subiendo, ¿verdad? Y entonces es importante descubrir el misterio en la propia experiencia, pero al mismo tiempo no precipitarse, ir con paso consistente, no débil. Porque si uno va demasiado rápido al agua, se ahoga. Y si uno pone el pie en el mar, pero está muy fría el agua o le tiene miedo a las olas, vuelve a la playa y se aferra a la palmera. Ninguna de las dos funciona. Ni agarrarse a la palmera ni disolverse en el mar. Entonces, cuando sentís hiperventilación, es importante retroceder un paso, esperar, volver a retomar el aire y seguir avanzando y dando pasos hacia adelante. Este balance es muy educativo, es muy interesante. Después me preguntás si necesito silenciar y vaciar. Totalmente, es un ciclo de cada día. Es decir, yo de hecho descubrí una estrategia que me es muy, pero muy útil, muy útil. Lo he venido sofisticando hace bastante tiempo y descubrí que hay una manera que a mí me funciona, que es me pongo una alarmita cada 30 minutos. Entonces, sea lo que sea que haga, cada 30 minutos suena y ese sonido me recuerda a mí que tengo que respirar, elongar y visualizar. 1 minuto, 2 minutos, nada más. Y vuelvo. Así puedo estar horas, no sé, escribiendo, estudiando, haciendo lo que sea que esté haciendo. Y si no lo hago, puedo durar 2, 3, 4 horas, 6 horas más o menos, y ya me duele el cuello, me duele el cuerpo. ¿Por qué? Porque no elongué. Estoy medio dormido, ¿por qué? Porque no respiré. Le llamo respilongar. Respirar y elongar. La combinación de dos actividades maravillosas, cada 30 minutos. Y respilongar lo hago durante 2 minutos nada más. Elongo, voy al piso, los hombros, los brazos y la respiración bien profunda. 2, 3, 4, 5, las que necesite, hasta sentir que respiro como si estuviera bostezando. Respiro profundo y es maravilloso, vuelvo totalmente renovado y siempre hay una visualización. Visualizo las montañas o un recuerdo, la casa de mis abuelos, o el cielo, algo, o un recuerdo del día, por ejemplo, una gaviota volando, un cielo azul, un bosque, algo. Y me acompaña esa imagen. Y ya no es una imagen en mi memoria, es una presencia espiritual. No sé muy bien qué significa espiritual, pero es una presencia en el sentido de que hay una grieta en la autoconciencia. Es decir, mi mente ya no es la mía y dejo entrar lo otro en mí, a mí. Y entonces ya tengo un amigo extraño, ¿no? El universo es un amigo extraño. Es familiar, pero también es inhóspito.
Y es muy importante reconocer la sensibilidad y la vulnerabilidad que uno tiene y siente, porque somos finitos y tenemos un corazón finito que va aprendiendo paso a paso, como un niño que va creciendo. Y no estamos preparados para lo absoluto de la noche a la mañana. Es un camino gradual. Y en este camino gradual es muy importante el ciclo, saber que uno vuelve a un punto de retorno, pero ya es otro lugar, porque es una espiral, no es un círculo. Hay ciclo y hay ondulación, subir y bajar, subir y bajar. Y cada vez esa ondulación es menos diferente. El intervalo entre los picos y los valles es menor, porque la onda se va haciendo cada vez más cercana al justo medio, y entonces uno tiene más paz espiritual durante más tiempo, en vez de ser ciclotímico. Y te lo digo por experiencia personal. Fui ciclotímico toda mi vida. Y siempre mi lucha fue por tratar de juntar los extremos. Que no es mediocrizar, al contrario, es concentrar la pasión. Y al mismo tiempo es elevar la serenidad al punto tal que no hay diferencia entre el entusiasmo y la paz. Cuando uno encuentra esa ondulación tan suave, uno está feliz y productivo y despejado todo el día. Te levantás con alegría y con serenidad. Te preparás el desayuno con expectativa, con entusiasmo. Salís a caminar y tenés la actitud del asombro y del descubrimiento. Retornás al hogar y tenés esta sensación de misión cumplida y de nueva expectativa por el cambio de luz. Y viene la noche y miras las estrellas y decir: wow, no soy un ojo que mira el cielo, soy el cielo. El cielo se espeja en mí, soy el reflejo de las estrellas. La piel no es más que un límite ilusorio de la finitud de mi mirada. ¿Qué soy? Soy del tamaño de lo que elijo ser, y la elección depende del tamaño del coraje y de la sutileza para percibir la autenticidad que somos y que no se limita a nuestra propia individualidad. Después decís que sentís en el cuerpo la percepción del absoluto y ciertas veces se me presenta como energía revitalizadora y creativa y otras como una extraporosidad que necesita vaciar, quitar y silenciar. Totalmente, es la ondulación. El misterio viene de varias maneras, pero uno las puede intelectualizar en formas extremas. El misterio como intensidad o el misterio como apertura. La intensidad es un punto en el que se concentra la totalidad. Tiene que ver con la creatividad, con la energía revitalizadora, con el estar en un estado de euforia, de flujo, cientos y cientos de ideas, de proyectos, de alegrías, de emociones. Uno está en un estado de éxtasis. Esa es una manera en la que el misterio se manifiesta, y la otra es la que también está sintiendo aquí, que es la de el espaciamiento, la grieta, el vacío, el silencio, la quietud, la serenidad. Ahí se van abriendo otros espacios. Es como si hubiera un diálogo entre la bailarina y el escenario donde baila. El escenario es esta energía de base, es el horizonte, es el espacio, es el silencio, es el vacío que hace posible que la bailarina se mueva. Y por otro lado tenés la bailarina, que es la energía pura, la vitalidad, la creatividad, el estado de flujo, la intensidad, la euforia. En realidad son dos lados de una única realidad, el absoluto. Y cuando uno dice absoluto, está diciendo simplemente no condicionado por. Y cuando uno empieza a pensar, condiciona. Cuando uno empieza a sentir, condiciona. Condicionar es poner límite. Pero en realidad el límite siempre es exterior y posterior a la realidad absoluta. La realidad absoluta, de hecho, es impensable, porque cuando la pensamos la tenemos que determinar. Pero ¿qué es lo que determinamos? ¿Lo indeterminable? No del todo. Es decir, si determinamos lo indeterminable, es una paradoja, porque lo indeterminable no se puede determinar, ¿verdad? Pero de alguna manera, en lo determinado
presentimos la huella de lo indeterminado. Y esto es muy interesante. Si vos haces un dibujo, por ejemplo, si dibujas un cuadrado, ¿no? De 5 centímetros por 5 centímetros, un cuadrado de 5 centímetros, dibujas ese cuadrado y adentro vas a dibujar dos rectas, no paralelas, y que no se toquen. Fuera del cuadrado, puedes visualizar en qué punto se van a tocar. Y con línea punteada podés completar lo que se estaría proyectando como rectas fuera de ese cuadrado. Pero en el cuadrado no lo ves, pero lo podés presentir. ¿Te imaginas dónde se tocarían fuera del cuadrado? Es muy interesante este experimento. La psicología de la Gestalt tiene que ver justamente con ejemplos como este tipo, en donde uno puede descubrir cuál sería la forma final a partir de las partes, ¿verdad? Pero más allá de la psicología, si uno ve ese cuadrado y ve las dos rectas no paralelas y que no se cruzan dentro del cuadrado, pero sí uno presiente y las imagina cruzarse fuera del cuadrado, porque de hecho se van a cruzar si uno continúa las rectas, ese presentimiento no lo podemos percibir, no lo podemos de alguna manera pensar, pero lo estamos presintiendo. Bueno, yo creo que lo absoluto es todo lo que está fuera del cuadrado, y lo que está dentro del cuadrado es lo que podemos pensar o sentir con nuestra mente o con nuestro corazón, con nuestro cuerpo. Si uno aprende a ampliar la magnitud del cuadrado, entonces cada vez vamos más a ocupar espacio de lo infinito, y entonces estamos cada vez más cerca de la forma final del infinito, lo cual es una paradoja porque el infinito no tiene forma. Toda la forma no es más que una configuración dentro del cuadrado. Sin embargo, dentro del cuadrado hay información suficiente para inferir, presentir, olfatear, rumiar con el espíritu qué es lo que está fuera del cuadrado. Bueno, lo que está fuera del cuadrado lo llamamos absoluto, pero también es absoluto lo que queda dentro del cuadrado, porque dentro del cuadrado también hay manifestación de lo absoluto, si no, no podríamos presentirlo. No tenemos un acceso cognoscitivo directo. ¿Por qué? Por la misma estructura de nuestra capacidad para conocer. Eso no quita que no tengamos alguna forma de conocimiento de eso. Y para acceder a ese conocimiento es muy importante también y muy útil vaciarse de los otros conocimientos que nos distraen. El conocimiento sensorial, la experiencia emocional, el inconsciente, el pensamiento cotidiano. Son todas maneras de correr riesgo de distraerse de la percepción presintiente, no directa, de ese absoluto.